Muchas gracias por estar todavía presentes aquí, porque hemos tenido 2 días de trabajo bastante provechosos y también quiero extender mi felicitación agradecimiento a las organizadoras, a Mariana, a Tere y a Pilar, ¿no? Porque nos han motivado muchísimo para poder hablar sobre estos temas que, como ustedes saben, no es que sean el pan de cada día dentro del espacio académico, ¿no? A pesar de la situación que estamos viviendo. Entonces, yo valoro inmensamente este esfuerzo que están haciendo y bueno, igual vamos a seguir, ¿no? Esta presentación de hoy es un apartado de una investigación más amplia que se llama Nos revelamos a la muerte, participación juvenil contra la militarización y la violencia en Ciudad Juárez, que tiene varios componentes porque yo estaba interesada en saber cómo estaban participando los jóvenes en un contexto de violencia extrema como el que se vive en Ciudad Juárez, y para ello abordé diferentes temáticas y espacios, ¿no? Trabajé con muralistas, con performanceros, con una agrupación de rap feminista y con un grupo de activistas. Entonces, esta parte que voy a presentar hoy tiene que ver sobre todo con esto, con la participación de los jóvenes activistas dentro de lo que se denominó en su momento el movimiento contra la militarización y la violencia en Ciudad Juárez, que es más complejo. Ahorita vamos a entrar en eso. Antes de empezar, quisiera empezar con esta viñeta y ahorita voy a explicar por qué. Dice Julián Contreras, activista de Ciudad Juárez: durante 7 años de esta supuesta guerra contra el narco, he visto la muerte en sus más variadas, espeluznantes manifestaciones, primero en la calle y después en su versión periodística. Me he opuesto en la medida de mis posibilidades a esto. Mi juventud ha sido la de las asambleas y las protestas, al punto de que no dimensiono el no saber interactuar de otra manera, que no sea la de la militancia política. Perdí la cuenta de los funerales a los que he ido. Me inquieta no poder recordar los rostros de los amigos y familiares ejecutados y lanzados a fosas clandestinas. Perdí la cuenta de las marchas. La memoria no me da para tantas fechas de alto impacto. Y en esta normalización de la barbarie he llegado a sentirme mal por no sentirme mal de lo que debería sentirme mal. Marisela Escobedo, Josefina Reyes, Susana Chávez, Iris Estrella. Sé que, como dicen los zapatistas, se pondrá peor, pero hay que organizarnos, que es hora de trotar porque se nos acaba el tiempo para ponerle freno al tren de la historia. Entonces, bueno, he querido introducir esta viñeta porque en esta ponencia a mí lo que me interesa es compartir la experiencia del movimiento contra la militarización y la violencia en Ciudad Juárez desde una perspectiva de juventud e intergeneracional. Por eso mi inquietud en las presentaciones de la mañana, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes en estos procesos de resistencia, pero también de construcción de memoria colectiva? ¿Por qué razón? Porque estos jóvenes tuvieron un importante papel dentro del movimiento, pese a la imagen que tenemos de los jóvenes como apáticos políticamente, ¿no? Eso, digamos, se ha ido modificando con todo lo que ha venido sucediendo en términos de movilización, pero en el momento en que ellos irrumpen en la escena, sí hay una idea de jóvenes apáticos y desinteresados políticamente. Cuando yo hablo del movimiento contra la militarización, no estoy diciendo que haya habido restricciones de edad, o sea, no solamente participaron los jóvenes, pero fueron especialmente visibles, particularmente en el bloque de organizaciones estudiantiles de izquierda, que se opusieron a la militarización de la ciudad y a la colaboración con el Estado en el contexto de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, algunos de los que después confluyeron en lo que conocimos como el movimiento del 132. Es decir, estoy hablando de un proceso que es anterior al movimiento del 132, mucho anterior a Ayotzinapa, o sea, estamos hablando ya de otro momento. A mí lo que me interesa es
esta represión que se vive en general, pero que tiene también un impacto sobre los niños jóvenes, sobre los jóvenes, sobre la vida de los jóvenes. La siguiente, por favor. Entonces, en esta ponencia yo voy a responder al movimiento contra la militarización y la violencia en Ciudad Juárez para dar algunos elementos contextuales, cómo participaron los jóvenes en dichas movilizaciones y, por último, dar cuenta de los discursos, acciones y estrategias que desplegaron para oponerse a la presencia militar en la ciudad, ¿no? Es un trabajo que se fundamenta en el trabajo etnográfico realizado entre 2012 y 2013, que se desarrolló en las calles, en los espacios culturales universitarios y en los lugares donde me alojaron, ¿no? Y donde recibí el apoyo también de los activistas y defensores de derechos humanos en la ciudad. Y bueno, la siguiente, por favor. La siguiente. Entonces voy a estructurar la presentación en estos tres elementos. Voy a dar algunos elementos sobre el contexto para dar cuenta de la escalada de violencia que se vive, para dar cuenta de la dimensión de la que estamos hablando, porque fue una ciudad que tuvo una ocupación militar, hubo un operativo que se denominó Operativo Conjunto Chihuahua, como se dio en Michoacán, como se ha dado en diferentes lugares del país, que se sigue dando, pero con otros nombres, ¿no? Pero pues esto nos ayuda a entender el presente. También, bueno, voy a dar cuenta sobre el movimiento contra la militarización y la violencia, o sea, todas las tramas de articulación que se dieron allí, y por último ya me concentro en la acción de los jóvenes. La siguiente. Bueno, Ciudad Juárez, para quienes no conocen, está en la frontera entre Estados Unidos y México, es una ciudad fronteriza, que colinda, para que está entre los estados de Chihuahua, Nuevo México y Texas, ¿no? Históricamente ha sido un punto de referencia para el trasiego de mercancías, tanto legales como ilegales históricamente. De vocación agrícola durante todo el siglo XX, a finales de los 60 se ensaya el modelo de ensamblaje que conocemos como la industria maquiladora, que incorporó amplios sectores de población que provinieron de todo el país, particularmente mujeres, aunque después se extendería pues, a la participación de hombres en la maquila. Y también es tristemente conocida desde el 93 que comenzaron a registrarse los feminicidios. Si bien estos ocurren desde antes, desde el 93 marca un hito en términos de que fue el año en que se empiezan a registrar estos acontecimientos. Pero además, lo siguiente, de manera más reciente, es decir, a partir del 2008, ha sido una de las ciudades más afectadas por la violencia en México desde el inicio de la mal llamada guerra contra el narco que impulsó Felipe Calderón. Aquí hay una gráfica que, digamos, ejemplifica de qué estamos hablando cuando hablamos de la dimensión, de la muerte, de las desapariciones. O sea, esto solamente eran homicidios, pero pensando que el homicidio es solo un indicador de las diferentes violencias y las violencias extremas, pues aquí es como una pequeña fotografía de lo que sucede. Ciudad Juárez ha estado siempre por encima en términos de casos de homicidio, pero desde 2008 se da este pico. Es un pico que alcanza su pico máximo en 2010 con 3.776 asesinados, y en total en este periodo se calcula que hubo más de 12.000 personas asesinadas, lo que equivale más o menos al 25% de asesinatos que se dieron a nivel nacional. Además de esto, pues, bueno, anterior. Estas por tasas, ¿no? Controlando población, para comparar tasas de homicidio en Chihuahua y México, pues esto sería como la relación de tasas de homicidio. La siguiente. Los más altos son Chihuahua en relación a México, que es de los más bajitos. Colombia también está por debajo en este periodo. Incluso Honduras también está por debajo de Chihuahua, ¿no? De estos años. Es para que tengamos una perspectiva también dentro del ámbito regional de la dimensión de lo que pasó en Chihuahua. Y bueno, esto también es importante porque pues se dio el debate, ¿no? Que si el homicidio, entonces había más hombres, entonces pues ¿por qué se seguía hablando de homicidios, no? Y se dio como este debate, ¿no? O sea, que si los que más mueren son hombres, pues ¿para qué seguimos hablando de feminicidios, no? Entonces el debate nunca acababa. Pero lo que sí quisiera decir
individuales se produjeron en este periodo más de 25 masacres a jóvenes, y por eso algunos analistas empezaron a hablar de juvenicidio, ¿no? Del que hablaba María el día de ayer, pero mucho surgió de esta reflexión, ¿no? O sea, si hay un juvenicidio en México, sí o no, ¿cómo podríamos pensar en esto? Y bueno, además de muertes violentas, se reportó el incremento de incidencia de otras formas de violencia de alto impacto como el secuestro, la extorsión, el incendio de establecimientos, el robo de vehículos con violencia, la violación sexual, la descripción forzada. Y bueno, es una estela de terror grandísima que ha dejado un número desconocido también de huérfanos, de viudas y viudos, de padres sin hijos y madres sin hijos, que han sido, y de personas desplazadas. No hay cifras de esto, pero sí hubo abandono de viviendas, ¿no? O sea, hubo bastantes cuestiones. Además, en relación a los jóvenes, se intensificaron las detenciones arbitrarias y se estableció un toque de queda para menores de edad, porque el discurso público era: hay violencia porque hay pandilla, hay pandilla porque son jóvenes. Entonces, para reducir la violencia, pues que toque de queda. Entonces, los jóvenes ni salen a la calle. Esto fue una medida que impulsó la Iglesia Católica y que acogieron las autoridades. Pero bueno, en este periodo también hubo asesinatos de defensores de derechos humanos. Más o menos se calcula que hay 17 asesinados en este periodo de defensores de derechos humanos, sin contar una buena cantidad de activistas que viven en el exilio. O sea, varios casos como la familia Reyes Salazar, a la que buscaron exterminar, asesinaron no solamente a una de sus líderes más visibles, sino se calculó que han asesinado a 22 personas de esa familia. Entonces, o sea, se buscaba exterminar realmente. Entonces, bueno, lo siguiente, ¿cómo se puede pensar en un movimiento social? La violencia no genera movimiento social per se, eso también lo quiero clarificar, ¿no? Pero justo este caso llama la atención porque es todo lo contrario. En este contexto tan realmente paralizante y horroroso en términos de la escalada y de la dimensión en el colapso de la vida cotidiana, sí se generó un movimiento social, pero que no es unificado, y aquí también quisiera como clarificarlo, ¿no? O sea, no es un actor empírico unificado cuando hablo del movimiento contra la militarización, sino que hay una amplia diversidad de colectivos, organizaciones y personas que buscaron hacer algo frente a la crisis de violencia e inseguridad que se vivió en este periodo. No hay valores, intenciones y fines unificados, sino hay un sistema de acción multipolar, y aquí utilizo pues una categoría que me sirve, que es la de Menucci, como para pensar en un movimiento que es múltiple, ¿no? Que no sé, que esa unificación la estoy haciendo de manera artificial, pero que explica como estas tramas de sentido, pero también estas tramas resistentes, ¿no? Y bueno, para simplificar un poco y contarles de manera como muy rápida cómo se dio este movimiento, podemos pensar en la articulación de 3 bloques distintos. Un primer bloque donde participaron en su mayor parte jóvenes, conformado por los grupos de la izquierda plural universitaria, conformado por zapatistas, anarquistas y socialistas. Ese fue un bloque importante. El segundo estuvo conformado por organizaciones no gubernamentales y organizaciones de derechos humanos que provenían de las comunidades eclesiales de base. Y en el tercer grupo pues estarían como los más posicionados a la derecha, que serían las agrupaciones profesionales, los scouts, los sectores de la Iglesia Católica, y bueno, la Asociación de Médicos, la Asociación de Maquiladoras y el Observatorio Ciudadano. En Juárez fue tan grande esta oleada de violencia sistemática, extrema, que tocó a todos los sectores sociales, incluyendo a quienes nunca habían sido tocados por estas situaciones, como los empresarios, los médicos, que por primera vez los empezaron a secuestrar, empezaron a rematar a la gente en los hospitales, empezaron ellos a vivir como esta cuestión de manera mucho más directa. Entonces, bueno, el primer bloque, como les decía, fue un bloque que esto también es interesante y que tiene que ver con lo que Gladys ya mencionó y con cosas que hemos mencionado un poco a lo largo de estas jornadas, que tienen que ver con los momentos en donde emerge la acción colectiva
y esta acción colectiva se inscribe dentro de un relato, ¿sí? Que vincula tiempos distintos, ¿no? Entonces, los grupos de socialistas, cuando ellos dicen, cuando nosotros les decíamos a nuestros compañeros en la Ciudad de México, está pasando esto, no nos creían. Pero cuando lo hablábamos con los propios activistas que habían vivido el 68, sí nos creían, ¿no? Entonces, ahí se empezó a dar como una articulación de tiempos y de espacios bastante, se habla de lo que ya habláis planteado. Y bueno, el segundo bloque pues, son estas organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos ligadas a las comunidades eclesiales que en la ciudad tuvieron un fuerte impulso en los 80s. La Ciudad Juárez tuvo una importante participación en esto. Y el tercero es el grupo de empresarios y del observatorio y de las maquiladoras que tenían un discurso más bien de hagan su chamba, un poco como lo de Alejandro Martín, ¿no? Como si no puede renunciar, ¿no? Que pues fueron discursos potentes, pero que también tuvieron la particularidad de vincularse de una manera con las instituciones, ¿no? De una manera y desde un posicionamiento también político, ¿no? Muy concreto. Bueno, los siguientes. Hay un acontecimiento que hace que estos como tres marcos de sentido de interpretación se junten, ¿no? O sea, son tres como líneas de constelaciones de acción y de interpretación de lo que estaba pasando, que eran diferentes en sus formas de acción y en sus formas de articulación, pero hay un acontecimiento que hace que sea como que se impliquen, ¿no? Que también lo hablaba un poco Gladys hace un momento, ¿no? Que son estos momentos donde, pues frente a la barbarie, como que se liman ciertas diferencias ideológicas y de forma de actuar, que fue esta la masacre de Villas de Salvarca. Para quienes no recuerdan, la masacre, esto lo comentó Poncho ayer, no me voy a detener mucho en esto porque creo que ya Poncho habló de esto, pero en Villas de Salvarca fueron asesinados 16 personas, 4 adultos y 12 jóvenes, que tenían entre 15 y 19 años. Y fue un acontecimiento movilizador porque ya venía como todo este debate de estos tres bloques, ¿no? Venían hacia el debate y la acción. Y lo que pasa con Villas de Salvarcar es que pues Calderón sale a decir que pues eran pandilleros. O sea, que ellos están muertos porque eran pandilleros. Y pues no era así. Ellos eran estudiantes del Cebetis, unos de la UASH, o sea, eran personas conocidas por su comunidad, y esto generó una indignación bastante grande, ¿no? Y la provocó porque ya había antecedentes. Aquí, con la masacre y con la respuesta gubernamental, se hizo visible la criminalización de las víctimas civiles de la guerra contra el narcotráfico, que, si recuerdan, Calderón llamaba como daños colaterales, ¿no? También se hizo evidente la oposición de la presencia del ejército en las calles. O sea, la gente no quería que el ejército siguiera en las calles, a pesar de que, sobre todo las agrupaciones del tercer bloque pedían la intervención militar, más seguridad, más militarización para enfrentar la violencia. Bueno, a partir de lo que ya venía sucediendo, pues se desgastó ese discurso porque en los hechos ellos mismos estaban siendo afectados por la presencia militar. También que las muertes y la violencia no han resultado un enfrentamiento entre cárteles, como se nos dijo, ¿no? O sea, pues están matando entre ellos los cárteles, sino que había un asesinato de jóvenes, había asesinatos sistemáticos en ciertos sectores de la población. Y además quedó en evidencia la falta de eficiencia de los militares también en la operación de las actividades de seguridad de la ciudad, porque cuando pasa la masacre, a pesar de que estaban cerca, demoraron más de 50 minutos en llegar. Entonces, toda la gente decía, bueno, pues estamos con los militares acá, ¿por qué pasó esto? ¿No? Bueno, esto generó una indignación mayúscula que tiene muchas aristas en las que no me puedo detener en 5 minutos. Voy a intentar centrarme en qué hicieron los jóvenes, ¿no? que es mi preocupación, al menos con este trabajo, ¿no? Y para mí, lo que sí generó este grupo de activistas, ellos fueron los primeros que empezaron a decir, no, militarización quizás no sea la mejor estrategia para enfrentar los desafíos que tiene de seguridad la ciudad, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hemos visto que en todas las experiencias con la intervención militar, pues es peor. Y fue justo cuando se dio ese pico, ¿no? Cuando llegó el operativo Punto Chihuahua, el pico que
oposición a la negociación con el Estado. Y eso fue un elemento que, si ustedes recuerdan, cuando fue la caravana del Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad, fue el tema en disputa entre un pacto que se prefiguró desde la Ciudad de México y que al momento de interactuar con una realidad local como la de Juárez, pues encontraron un contexto de organizaciones que estaban en contra del pacto, porque eso fue lo que se movilizó durante la caravana. Entonces, eso explica también por qué reventó lo del pacto, ¿no? Porque no hubo una lectura política del contexto local donde se iba a firmar este pacto que fue en Ciudad Juárez, ¿no? Habían pasado ya unos años donde se había militarizado, se había intentado pactar con el gobierno había quedado mal, ¿no? Había una serie de situaciones que explicaban esto. Quiero comentar algo porque se vincula con lo que hemos hablado en estas dos jornadas, y es que en el proceso de movilización de los jóvenes hubo varias acciones. O sea, yo podría contarles muchas cosas, pero me quiero detener en unas, en particular en una acción que ellos denominaron Foro con Madres, militarización, violencia y derechos humanos, que realizaron aquí en la Ciudad de México. Pero lo que ellos querían hacer era, ¿qué tal si juntamos a todas las mamás de todas las luchas que han sido reprimidas, de todas las mamás que han perdido sus hijos? ¿Qué pasa, no? En Chihuahua se dice madres para decir algo con ganas, ¿no? Algo con mucho power, ¿no? Entonces tenía doble sentido. El Foro con Madres, como en esta cosa de vamos a juntar a las mamás, y en este power, ¿no? Entonces ahí, en esta acción, bueno, los jóvenes obviamente buscaban dar cuenta del fracaso de las políticas de militarización del país a partir de las experiencias de las madres que expresaron públicamente el duelo, ¿no? Y aquí creo que hay unas líneas de vinculación con las otras ponencias que tienen que ver con cómo la expresión pública del duelo se constituye en un momento de politización, cuando el duelo pasa a lo público, ¿no? Que es también cuando pasa la masacre de Salvarca. Ellos dicen la potencia de las acciones después de la masacre tuvo que ver con que pudimos enterrarlos a todos juntos, que pudimos juntarnos a velarlos, a homenajearlos también. Y eso fue importante porque el Estado quería que los enterráramos de manera individual y nosotros nos opusimos a enterrarlos de manera separada. Entonces aquí hay un elemento de construcción de comunidad, y aquí retomo una categoría de Miriam Jimeno que habla de comunidad emocional. Porque ahí, en estos procesos de duelo colectivos, donde pues, se expresa un poco esto, ¿no? Y es la expresión pública de las experiencias y del sufrimiento social, en donde como que se reinscribe a las personas que han sido sacadas, ¿no? del orden cultural, se reinscribe, ¿no? En la comunidad política, ¿no? Esa sería como una comunidad emocional, es ese proceso también. Y eso es muy interesante verlo también de cómo los jóvenes promovieron esta expresión de duelo colectivo. Y hay un potencial que habría que revisar un poco más. Y bueno, pasaron muchas cosas, pero yo creo que me quedaría con eso, ¿no? Por un lado, pues está este tema de las luchas, la importancia de reconocer la historicidad y la especificidad de las luchas locales para pensar en posibles alianzas nacionales, ¿no? Que es un poco lo que Gladys también planteaba, esta incapacidad de pensarnos colectivamente, pero que tiene que ver con razones históricas y contextuales que a veces no leemos realmente de manera mucho más integrada, ¿no? Hay una cuestión generacional que también ahí operó. Y bueno, con esto